Quiero invitarles, mis hermanos, a que vayamos, por favor, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, la carta que comenzamos a meditar, que comenzamos a estudiar y bueno, la oración es que el Señor hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas, que hable realmente qué es lo que nosotros debemos poner en práctica como iglesia, recordando que y ya ahorita lo vamos a hablar, ¿cuál es el propósito al leer esta carta? ¿Cuál es el propósito? Y evidentemente cuando nosotros vamos a las escrituras el propósito es que el Señor sea glorificado. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros obedecemos a su palabra, estamos glorificando al Señor. Quiero que me acompañen a leer de los versículos del capítulo 1, versículos 3 al 14. Un texto hermoso, un texto impresionante, y la porción que voy a estar leyendo es de la Nueva Biblia de las Américas, por si alguno maneja esta versión, por si la quieren transmitir acá. Y dice así la escritura de la siguiente manera. Versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Señor, nos ponemos debajo de tu palabra. Y la oración, bendito Padre, es que podamos comprender esta rica bendición que tú nos permites tener al comprender tu verdad. Por eso te pedimos en este momento que por el poder de tu Santo Espíritu, al comprender tus palabras, podamos poner en práctica, podamos estar atentos. Sométenos, Señora, a tu verdad, y que el predicador también sea sometido a tu escritura, a tu palabra, y que lo que se hable no sean palabras humanas, sino que sean palabras conforme a tu palabra, para asimismo ser confrontados, ser animados y salir de aquí diferentes, obedeciendo a tu escritura. Es en el nombre de Jesús que te lo pido. Amén. Amén. Hermanos, cuando vamos a la escritura y vemos esta porción en el capítulo 1 de Efesios, nos encontramos evidentemente con algo tremendo, algo extraordinario. Esta porción del capítulo 1, del versículo 3 al 14, es una oración que Pablo está haciendo. Es una oración magnífica, una oración de exaltación, es una oración de adoración completa al Señor.
Vemos que esta porción, estos primeros versículos que constituyen el capítulo 1, en el idioma original era algo completo. No estaba dividido, no estaba en fracciones, y lo único que aquí está haciendo Pablo es alabando y adorando al Dios, indicando la forma, en la manera en que Dios está operando, en la manera que Dios está llamando al creyente. Es la forma de expresar que el creyente es bendecido con un propósito, para alabanza de la gloria de su nombre. Si ustedes han notado, eso se repite. Y aquí en esta porción, el predicador, la persona que está dando este discurso, está manifestando algo sorprendente. El movimiento de Dios, el Padre, desde su eternidad, cómo opera, cómo actúa, de qué manera lo está haciendo. Y lo está haciendo en una palabra que se repite constantemente en esta porción: en Cristo. Porque la centralidad del Evangelio y es todo como está bañado la Escritura, en Cristo. Y la iniciativa única y real de esta porción, lo que está manifestando aquí, es para que el creyente entienda su condición y su privilegio. Esa es la verdad. Pablo no está aquí hablando de teología fría. Pablo aquí no está hablando palabras sin sentido. Pablo aquí no está discutiendo, sino adorando por la gracia de Dios, por la gracia soberana que Dios ha manifestado. Pablo sencillamente está adorando y está haciendo una invitación para que nosotros de la misma manera está adorando. Alguien dijo que esta porción, que esos primeros versículos, o estos 11 versículos, es el río más profundo de la gracia soberana en todo el Nuevo Testamento. Porque aquí la gracia no responde al hombre. Aquí la gracia no responde al pecado o no reacciona al pecado. Aquí la gracia no espera la fe previa de cada uno de nosotros. Es gracia de Dios. Es manifestada únicamente por el Señor, sino que fluye, ahí está fluyendo con un propósito, es el propósito eterno de nuestro buen Señor. Y cuando observamos con cuidado aquí este pasaje, vemos que esta orientación, mis hermanos, tiene un ritmo, tiene un movimiento, como se podría decir una sinfonía trinitaria, para que me entiendan. Así lo está desarrollando el pasaje, así lo está desarrollando el autor. Y en los versículos 3 al 6 vemos cómo el Señor está operando, cómo el Padre Eterno opera de una manera específica. De los versículos 7 al 12 vemos la bendición en la obra del Hijo. Y en los versículos 13 al 14 vemos la bendición en la obra del Espíritu Santo. ¿Sí notan ahí cómo se mueve el pasaje? Es la Trinidad operando, es la Trinidad actuando, y en cada sección aparece un mismo propósito. Si ustedes notan en el versículo 6, en el versículo 12 y en el versículo 14, ¿qué es lo que está, con qué fin está llevando el autor este pasaje? Para alabanza de la gloria de su gracia. Cada movimiento que Dios está haciendo acá en las tres personas que componen la Trinidad es para que la respuesta del creyente sea para alabanza de Él. Únicamente. Dice Isaías 43:7, la forma como Dios ha creado al ser humano y cuál es el propósito. Dice la Escritura: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria. Esa es la realidad. Hemos sido creados para la gloria de Dios, para alabar su nombre. Vemos aquí en ese pasaje el pasado eterno donde el Padre nos escogió, donde vemos un presente histórico donde el Hijo nos redimió y donde vemos un futuro asegurado por la obra del Espíritu que nos guarda como garantía. Esa es la síntesis lógica del pasaje. Ese es el resumen del pasaje. Ahora, es el texto base, mis hermanos, para mostrar ese orden lógico de la salvación, desde la eternidad hasta la consumación. Ahí lo está expresando. Calvino decía precisamente que este era una oración y es la corona de toda la Biblia,
porque nos muestra todo ese hilo conductivo desde la eternidad hasta la consumación. Y vemos este pasaje, y quiero que ese pasaje lo vamos a ver en dos secciones. Hoy vamos a ver una porción específica de los versículos 3 al 6, donde Pablo está alabando al Padre por esa bendición, donde Pablo está exaltando y lo está adorando, porque ahí comienza todo. Y la próxima semana vamos a ver cómo continúa en la obra del Hijo y del Espíritu Santo. No lo hago en este momento porque nos perderíamos de grandes detalles, o mejor, de poder enfocarnos en esas cosas tan sensibles, que el deseo de esta mañana, mis hermanos, es que podamos salir diferentes, podamos responder de una manera para poder entender en dónde comenzó todo, para así mismo nosotros glorificar y alabar al Padre por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos el tema central de nuestra carta. Muchas veces cuando recordamos el tema ya sabemos de qué va a tratar y eso no lo olvidamos. El tema central de lo que venimos predicando es las riquezas de la gracia dadas a la iglesia. Y el título que tenemos en esta serie es una iglesia que vive precisamente ¿en dónde? En las riquezas de Cristo, ¿cierto? Y si alguien está tomando nota allí, el título de esta primera enseñanza, de estos pasajes es la gran bendición del Padre. Noten esto, la gran bendición del Padre. Y van a decir, ¿por qué? Porque es lo que el texto va a decir. Es lo único de lo que nos está hablando, de una bendición completamente en el Señor. Y lo vamos a desarrollar en 3 movimientos que aquí el texto nos dice dentro de esta porción de los versículos 3 al 6. Y el primer movimiento, para que podamos encajar de qué es lo que está hablando, el primer movimiento es el plan del Padre al bendecirnos. El plan de Dios, el Padre, al bendecirnos. Y dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí notan cómo Pablo empieza? Pablo empieza bendiciendo a Dios el Padre. Y acá no está hablando para corregir cosas, acá no está hablando para exhortar, acá no está hablando para regañar, está bendiciendo al Padre por algo que comienza. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que con toda bendición espiritual nos ha bendecido en los lugares celestiales. Comienza con una alabanza a Dios. Y acá hay una descripción porque todo el pasaje está permeado de la Trinidad. Aquí empieza hablando el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Padre. Y uno podría pensar, ¿de qué manera es que se está desarrollando ese texto? ¿Por qué dice Dios? Luego, ¿Cristo no es Dios? ¿El Hijo no es Dios? Aquí lo que sencillamente está describiendo es la administración dentro del plan redentor, cómo el Padre elige y dentro del pacto eterno se ha fraguado esa realidad para emitir y para desarrollar la salvación. Es el sometimiento, el Dios de nuestro Señor Jesucristo es en la administración de en la humanidad del Señor Jesús. Al ser humillado aquí en esta tierra, Él se sometió a Dios, el Padre, porque entendía para qué venía y qué era lo que iba a hacer. Pero cuando dice que es el Padre del Señor Jesucristo, lo está explicando de una manera ontológica en su esencia real, que es el unigénito Hijo de Dios. Está diciendo que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol aquí en esta porción para decirles, miren, Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Y cómo Pablo demuestra aquí que Cristo es Dios? Al decir el Señor Jesucristo. Y ya nos han hablado en otras enseñanzas cuando se habla del señorío de Cristo, que la palabra Señor no se le decía a cualquier persona. La palabra Señor realmente tenía un trasfondo impresionante, porque era la soberanía, era el gobierno y por consiguiente el que decía Señor estaba sujeto a él. Y eso también tiene un antecedente histórico aún desde el pueblo judío. Cuando se querían referir a Dios, decían Señor,
Adonai. Eso es lo que está en la mente de Pablo, que entendía a Cristo como sujeto al Padre, a su Dios, sujeto a su Padre porque es de la misma esencia, y como todos debemos estar sometidos a Cristo porque Él es Dios, es el Señor de todas las cosas. Ahora, el texto viene diciendo acá que aquel Padre, el Padre eterno, ¿qué ha hecho? Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Vamos a hablar un poco de ese tema. Vemos aquí que nos ha bendecido con algo magnífico. Y la palabra que encontramos aquí en primer lugar es bendición. Y uno dice, ¿y qué es eso? ¿Qué es la bendición? Es que Dios está obrando con toda bondad. Dios estaba obrando y aquí Pablo lo va a venir describiendo, lo va a estar exponiendo. Y dice el Salmo 34:8, prueben y vean que el Señor es bueno. Eso está en la mente de Pablo. Dios es bueno. Pero también vemos algo que el texto nos mueve y esa es una bendición espiritual. No es una bendición material, no es una bendición que es tangible, sino que es algo que procede realmente de algo que nosotros no vemos. Es un llamado eterno por la obra del Espíritu Santo. Por la obra de Dios Espíritu nos llama para que así mismo nosotros podamos gozarnos, podamos entender cuál es el propósito eterno y por qué nos ha llamado, por qué nosotros estamos acá. Esto no es algo circunstancial. Nosotros estamos aquí porque sencillamente al Señor le ha placido dar de su bendición y es algo que nosotros no lo tocamos, pero sabemos que Dios está operando. Por eso Pablo está orando acá. Es la acción misma del Espíritu obrando. Es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos que los tiene a ustedes y a mí aquí. Y que nos ha llamado y nos ha traído, porque el texto lo va a decir de esa manera. Está obrando en nosotros para darnos vida nueva. Es la bendición que nos permite ser resucitados juntamente con Cristo para participar de esa vida nueva en Cristo. Eso es hermoso. Esa es la bendición que nos está diciendo acá. Pero surge otra pregunta. ¿Qué quiere decir cuando habla de los lugares espirituales? ¿Qué significa eso? Hermanos, la misma carta nos viene mostrando acá. La misma carta nos viene desarrollando para entenderlo. Porque en el versículo 3, aquí donde lo que estamos meditando, vemos que esa bendición procede de la fuente verdadera, que la bendición procede del Padre eterno. En el versículo 20 de este mismo capítulo nos dice el lugar donde Cristo fue exaltado, ¿sí? En los lugares celestiales, está allá junto con el Padre. En el capítulo 2, versículo 6 dice así para leerles un poco, y con Él, con Cristo, nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Ya más o menos vamos entendiendo de qué o cuál es el lugar. Nosotros estamos, los creyentes, los regenerados, los que hemos creído en la persona de Cristo, estamos juntamente con Cristo allá, con Él, sentado en los lugares celestiales. Eso no se trata de un lugar específico aquí tangible. Esto es un lugar que tenemos y estamos posicionados ya junto con Él. Las ricas bendiciones de Dios, aunque nosotros podemos experimentarlas por convicción, por lo que nosotros tenemos claro, por la obra de Cristo, lo podemos experimentar acá, pero lo podemos gozar y disfrutar realmente en la eternidad, porque ya estamos allá. Lo que los teólogos llaman, en un sentido sencillo, el ya, pero todavía no. Estamos allá con Cristo, pero aún estamos acá con la convicción plena de la seguridad que tenemos por la obra de Cristo. En el capítulo 3, versículo 10, también habla acerca de eso, del testimonio que la iglesia debe dar en los lugares celestiales. Para opacar los poderes de la maldad. Sobre todo principado, sobre toda potestad, la iglesia debe dar testimonio. En el capítulo 6, versículo 12, es en el ámbito de la lucha espiritual del creyente. Y eso lo iremos viendo en el desarrollo de esta enseñanza. Entonces, los lugares celestiales
como decía, no es un lugar físico, es la esfera espiritual de la autoridad, la posición, la obra y el testimonio de Cristo en la cual ahora el creyente está participando o participa. Es el lugar donde Cristo reina, el lugar donde estamos posicionados en Él, el lugar desde donde la iglesia da testimonio, porque estamos seguros en Él, y el lugar donde se libra una batalla espiritual, que más adelante, en unos meses seguramente lo veremos, para clarificar cuando se habla de una manera mal dicha de guerras espirituales. Eso lo veremos más adelante. Entonces, este primer movimiento de Dios es la exaltación que Pablo hace a Dios el Padre, y que el texto mismo nos está mostrando también una razón. ¿Por qué Pablo dice esto? Y el texto nos muestra lo siguiente. Miren lo que dice el versículo 4. ¿Cuál es la razón por la cual Pablo está diciendo acá? Porque Dios nos escogió en Cristo. Por eso está alabando al Padre. Por habernos escogido. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Esa es la razón por la cual Pablo está adorando. Y esta palabra escogió precisamente nos confronta profundamente, porque Pablo no está celebrando lo que nosotros hicimos, sino lo que Dios hizo mucho antes de lo que de que nosotros existiéramos, desde el plan eterno. Mucho antes de que ustedes y yo miráramos a Cristo aquí, desde mucho antes que alguien nos hablara del evangelio, de la predicación, mucho antes de que la operación del Espíritu Santo de Dios trabajara en nosotros para iluminarnos por medio de la predicación y poder estar rendidos a los pies de Cristo. Eso es mucho antes. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios, el Padre, ya los había mirado a ustedes y a mí. ¿No les parece eso a ustedes impresionante? Que el Padre los eligiera, que el Padre los escogiera. Es por eso Pablo está diciendo, bendito seas tú, Señor. Y eso también es una exhortación a nosotros en el buen sentido de la palabra, para que nosotros vayamos reflexionando. ¿De qué manera nosotros bendecimos a Dios por ese acto mismo? Nosotros día a día nos levantamos, abrimos los ojos, desayunamos, hasta nuestras oraciones se vuelven mecánicas, pero todo eso nos ponemos a pensar realmente dónde comienza, por qué agradecemos todo lo que estamos viviendo acá, sabiendo desde dónde el Señor nos ha llamado, para que en ese momento, cuando actuamos, podamos darle la gloria y la alabanza a Él. Es para pensar, ¿no? Ahora, nosotros, ni ustedes y yo, en lo que Pablo está diciendo, no hemos aportado nada. Esto sencillamente es la operación misma de Dios, el acto mismo soberano del Creador, porque lo que hay en nuestro corazón evidentemente es de continuo mal, como dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Nosotros vivimos deseando ir en contra de Dios, pero este acto mismo de Dios es atraernos. Nos ha escogido, y por eso cuando Pablo está alabando es porque la lección demuestra que todo fue por su soberanía, no por nosotros, y que nosotros sencillamente somos esos beneficiarios de la gracia de Dios. Spurgeon, uno de los predicadores del siglo XIX, dijo lo siguiente: la elección, el acto mismo de la elección, enciende el fuego del alma con un deleite entusiasta en Dios. Es algo que debe producir en nosotros un deleite, no un problema o un debate teológico, como muchas veces sucede, porque ese es el problema. Nos preocupamos más en cuestionar por qué Dios escogió, en lugar de rendirnos y decir: Señor, gracias por permitirme disfrutar de estas ricas bendiciones de haberme escogido en Cristo. Eso es lo que el creyente debe vivir. Otros dicen que la lección, al considerar la lección, es la consideración piadosa de la predestinación y de nuestra elección en Cristo, está llena de un dulce, agradable e infalible consuelo para las personas piadosas. ¿Por qué? Porque puede que atravesemos situaciones, algo en nuestra vida,
algún quebranto, algún problema, alguna dificultad. Pero esto, la doctrina de la elección, debe traer consuelo a nuestra vida. Debe traer tranquilidad aún en medio de situaciones adversas. Cuando estemos enfrentando problemas, es recordar, Señor, gracias porque me has escogido y me has atraído. Y uno dirá, pero ¿cómo sé si soy escogido? ¿Cómo lo sé? Pues sencillamente, si has creído y has obedecido a la persona de nuestro Señor Jesucristo y te rindes ante Él, pues hay fruto y hay deseo de querer obedecerlo y de querer caminar junto con Él. Eso lo decía Calvino inclusive. Simplemente creer. La Biblia no nos dice nada más. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es lo que debemos vivir. Ahora, esto debe sorprendernos. Y formulo esa pregunta, ¿a ustedes les sorprende esto? Porque cuando yo estaba meditando eso, yo decía, Señor, tantas veces que uno pasa por eso y uno se preocupa más en los problemas que hay alrededor y no nos sentamos a alabar y a adorar, Señor, gracias por tu infinita bendición de haberme atraído. Pero nos preocupamos más por lo que hay en el día a día, cuando Él ya ha prometido todo. Por eso la rica bendición, la bendición más grande que existe, es habernos llamado. Es eso, no es más. ¿Te sorprende esto? ¿Te sorprende realmente que hayas sido llamado? ¿Te sorprende que hayas sido escogido para bendecir y alabar al Señor? ¿Te sorprende que Dios haya pensado en ustedes, o en ti, en mí, no por nuestras obras, sino por su pura bondad? Porque es bondad. De eso es que nosotros predicamos, de eso es que nosotros debemos exaltar a Cristo como iglesia. Ahora, es necesario hacer una aclaración aquí. Porque esta doctrina para muchos es difícil de digerir, de masticar. Y como dije hace un momento, a veces nos enfocamos más en la discusión, en el debate, en el cuestionamiento, de decir, ¿por qué, Señor, tú escoges? En lugar de decir, debo rendirme ante el Señor. Cuando el Señor Jesucristo le habló a Nicodemo, para Nicodemo también fue difícil. Aún siendo un maestro de la ley, ¿recuerdan esa historia? ¿Recuerdan que Nicodemo, el Señor Jesucristo le dijo, ¿cómo es eso? ¿Tú eres un maestro de la ley y no sabes esto? ¿No sabes qué es nacer de nuevo? Pero todo ese acto mismo es producto de Dios. Para nosotros es difícil comprenderla porque nosotros estamos delante de un Dios que, como dice la confesión, es un Dios incomprensible. No lo comprendemos, pero lo que vemos en su palabra es lo que nos debe dar tranquilidad. Miren lo que le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo. Jesús le respondió, hablando de esto, que pues Nicodemo le dijo, ¿cómo es posible nacer ya siendo viejo? Dice, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sencillamente lo que está diciendo acá es, esto es un acto mismo espiritual, algo que Dios mismo ha ordenado. Eso no es un acto mismo del ser humano. Por eso la doctrina de la elección nos da seguridad de que nosotros no debemos preocuparnos en buscar algo que ya Dios mismo ha asegurado, que ya Dios mismo ha prometido. No es algo que yo haga. Esto es una enseñanza, eso es un sermón, y para otros escenarios podemos profundizar algo más. Pero aquí lo que podemos hacer, mis hermanos, es deleitarnos y poder estar tranquilos en lo que la palabra de Dios nos dice, de la esperanza que tenemos, de la bondad de nuestro Señor y cómo podemos bendecirlo como Pablo lo está haciendo acá. Eso nos debe traer tranquilidad. Ahora, nuevamente, ¿por qué lo alaba Pablo? Porque está bendiciendo a Dios, está gozoso y está deleitándose en esa rica bendición de Dios. Quiero dejar una frase acá, en este primer punto, y es: la elección de los pecadores para salvación es el ejercicio pleno de la soberanía de Dios. Es el actuar mismo de Dios, es el gobierno que Él tiene sobre su creación. Si todo se hubiera dejado al azar,
Si todo se hubiera dejado a la elección del hombre, el impacto de la soberanía de Dios se minimizaría. Sencillamente, ¿qué hubiera pasado? Habría dejado de ser Dios. Por eso el Señor lo hizo todo. Ahora, vuelvo y pregunto, ¿eso te sorprende? ¿Eso realmente te sorprende? ¿Produce en ti el deseo de alabarlo como Pablo lo está haciendo cuando dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? La aplicación de todo esto sencillamente, mis hermanos, es alabemos al Señor, no más. Podemos bendecir al Señor con libertad, con tranquilidad. Muchas veces nuestro entorno, nuestro lugar celestial se convierte acá y nuestro deseo de adorar es más lo que tenemos aquí presente y descuidamos lo que tenemos allá en la eternidad. Ya, la seguridad. Ahora, este es el propósito, ¿cierto? Que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y en ese propósito es para que seamos santos y sin mancha, porque esa es otra palabra interesante. Ya hemos hablado un poco de lo que significa ser santo, ¿cierto? Ahora, ser santos es ser llamados, ser atraídos. Pero no nos deja sencillamente con el llamado, en esa posición de ser santos. También nos dice que sin mancha nos limpia. Y eso me recuerda también un pasaje que ya lo hemos trabajado aquí cuando nos han predicado, cuando dice Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar ¿hasta cuándo? Hasta el día de Cristo, hasta el fin. ¿Eso qué quiere decir? Nos ha llamado, nos ha posicionado como santos y hasta el fin nos va a limpiar, nos va a pulir hasta encontrarnos con Él. Eso hace parte de la elección. Nos escogió para ya ponernos como santos y para limpiarnos. Por eso debemos alabarlo. Esto es la gran bendición de Dios, de poder estar posicionalmente delante de Él, de poder estar bendecidos en los lugares celestiales. Y nuestra única responsabilidad es bendecirlo y disfrutar de Él para siempre. ¿Disfrutas o no disfrutas de Dios al entender esto? Esa es la oración, ese es el ánimo, mis hermanos, deleitarnos en Él. Ahora, me demoré un poco en la primera parte, porque ese es el grueso del todo, ese es el énfasis central de todo. El segundo movimiento que vemos aquí de esta meditación, de esa bendición, de esa gran bendición del Padre, es ese medio, el medio que el Señor usa, el medio del Padre para bendecirnos. ¿Cuál es? Cristo mismo. Miren lo que dice el versículo 5. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Está claro el texto? Muy claro, ¿cierto? El medio es nuestro Señor Jesucristo. La predestinación, eso todo tiene un paquete completo y eso lo podríamos meditar en otro escenario, profundizar, pero recordemos, hermanos, aquí lo que estamos haciendo es exaltar a Dios por su gran bendición, pero la bendición de la predestinación es un término para debatir, como dije hace un momento, sino para entender que Dios determinó nuestros horizontes de antemano. Al decir que Dios nos escogió es el llamado, es la elección, y al decir la predestinación es como de antemano ha fijado el destino de cada uno de nosotros. Increíble, hasta eso lo ha preparado. ¿Cómo en ese movimiento nosotros debemos responder? Dice Juan 1, versículo 12, que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso sencillamente, desde antes, ¿cómo ese movimiento se efectúa? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. ¿Ven que el texto lo va clarificando? Dios nos ve ahora como hijos porque ve a su Hijo Jesucristo. No nos ve como hijos porque nos ve tan bien parecidos. No nos ve como hijos porque tenga una hermosa cabellera, que no tengo. No nos ve como hijos
por lo talentoso o tan filántropo que seas, nos ve como hijos, porque eso hace parte, y ya hablamos un poco de la adopción, por ver a su Hijo Jesucristo, y nos ve como hijos desde antes de la fundación del mundo, porque vio a su Hijo primero, porque fue en Cristo. Ahora, ustedes preguntarán, ¿y de dónde surge todo eso de la elección, de la predestinación? Vamos a clarificar y lo quiero ilustrar de pronto con un pasaje en Deuteronomio capítulo 7. Y vayamos allá un momento como para ampliar de lo que venimos hablando. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 7. Como acá para no perder. Esto de pronto nos da algo más de amplitud. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque tú, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido, fíjense, para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Eso hace parte de la soberanía de Dios. Versículo 7, el Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Entonces el Señor no nos escoge porque seamos algo, porque seamos importantes, porque seamos la qué maravilla. Y esto derrumba muchos aspectos en donde se centraliza más o se distorsiona más el mensaje cuando dicen es que Dios es amor y ama a todos. Dios es justo y Dios es soberano. Y aquí está hablando de esa gracia que está enfocada solamente en la soberanía de Dios, porque Él le ha placido llamarlos a ustedes y a mí. Ahora, dice el texto, continuando con Efesios capítulo 1, lo que estamos meditando. Dios nos escogió para sí, ¿verdad? Y ahora en Cristo, en esa gracia que nos ha dado, nos ha permitido ser ahora hijos de Dios, ser adoptados como hijos de Dios. Pero ¿cómo, Juan Carlos? Luego no todos somos hijos de Dios. Un día nosotros tuvimos una discusión con un familiar y resulta que ese familiar iba a una iglesia también, por muchos años. Y ese familiar tiene un hijo que no va a la iglesia, que no profesa a Cristo. Y nosotros le exhortamos y le dijimos, es que tu hijo no cree en Cristo, por tanto no es un hijo de Dios. Por tanto, está condenado. Esta persona que llevaba muchos años en la iglesia se exaltó y dijo, ¿cómo es eso? Si todos somos hijos de Dios. Si todos somos hijos de Dios. No. Todos somos hijos de Dios únicamente por el plan y acto soberano de Dios al nosotros creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo y ahora cómo Él nos ha traído que al mirar a Jesús seamos hijos de Dios, seamos adoptados dentro de su familia, seamos llamados como herederos y coherederos junto con Cristo, y lo veremos en la próxima semana respecto a esto. Pero en este momento, el acto mismo de la adopción es considerarnos ahora parte de, dentro de un cuerpo, dentro de una familia. Muy seguramente algunos aquí habrán crecido sin un padre, muy seguramente. Muchas se han criado solitos. Pero al ver esto, podemos poder ver la paternidad de nuestro Dios, de la gracia de brindarnos esa oportunidad de ser parte de su familia. Por eso Pablo está adorando, que ahora somos constituidos hijos cuando no éramos hijos, cuando solamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y como nos ha llamado ahora, ¿conforme a qué? Como dice el texto, conforme a la buena intención de su voluntad. John Owen dijo algo, un predicador del siglo XVIII comienzos.
La mayor gloria del Evangelio no es que Dios perdone pecadores, sino que haga hijos. Porque Dios está rescatando, porque le plació por la persona de Cristo. La razón por la que eres hijo de Dios, mis hermanos, eres hijo de Dios porque Él quiso. Porque a Él le plació, porque le plació únicamente mirando a su Hijo, a su unigénito Hijo Jesucristo. Por eso es que tú y yo somos hijos de Dios. La pregunta que podemos formular para cerrar este segundo punto es: ¿vives como hijo que Cristo ha rescatado? Muchas veces vivimos como los mendigos, como sin padre, pero tenemos el Padre, no reconociendo quién es nuestro Padre. Nuestro Padre es aquel que nos ha llamado por su unigénito Hijo para poder deleitarnos en Él. Por eso Pablo está bendiciendo al Padre Eterno. Esa es la bendición, la gran bendición de Dios el Padre. Ahora, esto hace parte, mis hermanos, de las grandes riquezas de su gracia, de lo que venimos hablando, de lo que venimos enseñando en estos 2 domingos. La bondad de un Dios soberano que nos escogió con un propósito para sí, en Cristo. Y eso, evidentemente, nos va revelando, nos revela el último punto que estamos considerando. ¿Cuál es el propósito de todas estas cosas? De toda esta macroestructura de lo que venimos hablando. De escogernos en Él, mediante su Hijo Jesucristo. Y el último movimiento es para un propósito real. Y eso lo encontramos en el versículo 6. Miren lo que dice el versículo 6. ¿Por qué nos escogió? ¿Por qué mediante nuestro Señor Jesucristo? Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Otro nombre de nuestro Señor Jesucristo, el amado. Aquí es el propósito de todo. Ese es el propósito. Dios te escogió, Dios te predestinó, Dios te adoptó. ¿Para qué? Para que sea alabado el Señor. Para que esta gracia que fue gratuitamente impartida, nosotros podamos reaccionar. Señor, lo que tú hiciste, lo único que puedo hacer es adorarte. Y cuando eso se entiende, la alabanza no es una obligación, eso brota, eso produce fruto de alabanza. Ha sido impuesto por nosotros esa necesidad, como Pablo lo dice, poder alabarlo, poder honrarlo y poder de esa manera exaltar, y como dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Mis hermanos, si de tu vida no sale alabanza, no sale adoración, es porque no has comprendido la magnitud de esta gracia. Esa es la realidad. Y esa es la exhortación, seguramente. Porque el texto nos está empujando a alabar a Dios. El texto nos está empujando a bendecirlo por esa rica bendición de ser llamados hijos de Dios, de ser adoptados por medio de Cristo. Porque cuando un pecador entiende que fue amado antes de existir, no puede permanecer indiferente. No puede. Su indiferencia se transforma en adoración para aquel que lo ha rescatado. Esa es la realidad, esa es la transformación. Y eso es sencillamente que la salvación es tan gratuita que la única respuesta coherente es la adoración, es la obediencia. Por tanto, la aplicación a esto que tenemos que hacer, hermanos, es adorar y alabar al Señor por lo que Él ha impartido a ustedes y a mí, a esta iglesia, a la iglesia bíblica de Quimbaya, que podamos alabarlo y bendecirlo. Como alguien también dijo en algún momento, Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos satisfechos en Él.
La conclusión de todo esto, y ya con esto termino. La siguiente semana vamos a profundizar, es como hacer un zoom. Acá es la introducción de esa bendición, lo que el Señor introduce. Más adelante veremos la operación del Hijo y el llamado del Espíritu y la seguridad que tenemos en el Espíritu. Esta gran bendición, mis hermanos, para concluir, es evidente al habernos llamado. En cada movimiento que Dios ha efectuado, al llamarnos, el medio que ha usado, el propósito eterno de Dios, solo nos queda responder. Y ustedes han visto que he repetido esta palabra vez tras vez: alabar y bendecir. Porque eso es lo que Pablo hacía, alabar y bendecir. Y cuando algo se repite, y cuando yo lo repito, cuando seguramente alguien lo repite, la intención es que se nos quede grabada. Las ricas bendiciones de Dios, en este caso, es bendecir a nuestro Padre Celestial por habernos escogido, por habernos llamado, por habernos dado esa seguridad y ahora ser adoptados como hijos suyos, porque solo a Él es la gloria.